En este video vamos a empezar a discutir el capítulo N2. eh, y este capítulo trata básicamente de aplicaciones de la segunda ley de Newton. En el capítulo pasado aprendimos las tres leyes de Newton. eh, Dos de tres, habíamos hablado ya de ellas. La segunda ley, me dice que la aceleración de un objeto es creado porque hay una fuerza neta sobre ese objeto o sobre ese sistema. Así que en este capítulo vamos a hablar un poquito de qué tipos de fuerza vamos a encontrar. Vamos a presentar ecuaciones para calcular las magnitudes de algunas fuerzas. Y vamos a hablar de posibles aplicaciones de esa segunda ley. Así que empecemos. Eh, Podemos ver lo que hemos aprendido hasta ahora de dos maneras. Una, si conocemos la trayectoria, o sea, la posición de un sistema en función del tiempo, pues a través de la derivada puedo encontrar la velocidad, derivando eso puedo encontrar la aceleración, y por lo tanto, si conozco la aceleración, conozco algo de la fuerza neta sobre ese sistema. Y conociendo algo sobre la fuerza neta de ese sistema, puedo averiguar, puedo sacar cosas sobre las fuerzas que están actuando sobre ese sistema, ya que la suma de esas fuerzas tiene que ser la fuerza neta. También podemos ver esa relación en la otra dirección. Digamos que conozco todas las fuerzas que están actuando sobre un objeto, por lo tanto puedo calcular la fuerza neta. Si conozco la fuerza neta a través de la segunda ley, puedo encontrar la aceleración. Si tengo la aceleración, puedo a través de la antiderivada, o básicamente un integral, puedo integrar y encontrar la velocidad en función del tiempo. E integrando una vez más, puedo encontrar la posición uh, en función del tiempo, o sea, la trayectoria. ¿Okay? O sea, si conozco la fuerza neta, en teoría, si conozco todas las fuerzas actuando sobre ese sistema, pues podría entonces predecir la trayectoria de mi sistema. Y al revés, si conozco la trayectoria de mi sistema, pues entonces podría decir algo sobre las fuerzas que están actuando sobre ese sistema. ¿Okay? Así que vamos a hablar un poquito entonces de la clasificación de las fuerzas. También hemos hablado un poquito de esto, ¿verdad? Desde el punto de vista de interacciones. Hay esta gráfica en su libro, es bueno que se la estudie. Vamos a hablar un poquito sobre ella. Este es un resumen de todas las fuerzas macroscópicas que vamos a ver en el libro. Y la podemos clasificar en dos campos grandes. Fuerzas que actúan a distancia, básicamente van a ser tres. La fuerza gravitacional, que viene de la interacción gravitacional. La fuerza electroestática, que viene de la interacción electroestática. Y una fuerza que viene de la interacción magnética. Esta fuerza magnética no la vamos a ver en este curso, eso se ve en el curso de Física 2. ¿Okay? Todas estas fuerzas actúan a distancia, o sea, los objetos no tienen que estar tocándose. Cuando los objetos tienen que estar tocándose, entonces vamos a tener fuerzas que vienen del contacto, fuerzas de contacto. De estas fuerzas, ¿verdad? Hemos hablado básicamente de la que está a la izquierda, aquí abajo, que es fuerza de contacto entre dos objetos sólidos. Cuando dos objetos sólidos entran en contacto, pues esa fuerza de contacto va a tener dos componentes. Un componente normal, ¿verdad? Que es perpendicular a las superficies que están en contacto, y la fuerza normal lo que hace siempre es empujar, ¿no? Evita que los dos objetos se unan. Y unas fuerzas de fricción. Vamos a aprender que esa fuerza de fricción podemos dividirla en dos tipos de fuerza de fricción. Fuerza estática de fricción y fuerza cinética de fricción. La fuerza estática de fricción, los objetos
no se están deslizando y la fuerza de fricción estática lo que hace es que trata de evitar que esos objetos se deslicen uno sobre el otro. ¿Okay? Es como, por ejemplo, si usted tiene una laptop ahora mismo, usted puede empujar la laptop con poca fuerza y aunque usted está empujando la laptop no se va a deslizar sobre la superficie del escritorio, la mesa o donde esté. ¿Por qué? Porque hay una fuerza de fricción estática que evita el deslizamiento. La otra fuerza de fricción, que vamos a aprender más detalles de esta en los próximos capítulos, es la fricción cinética, cinética de movimiento. Así que esta es la fuerza de fricción que ocurre cuando los objetos se están deslizando. ¿Okay? Y esa fuerza de fricción cinética se opone al deslizamiento de los objetos en contacto. Unas fuerzas de contacto que no hemos hablado mucho últimamente han sido las fuerzas de contacto entre sólidos y fluidos. Y por fluido quiero decir líquidos o gases. Está la fuerza de arrastre, el drag force. Básicamente es una fuerza de fricción, ¿verdad? Y es una fuerza que se opone al movimiento del objeto sólido a través del fluido. ¿Okay? También tenemos la fuerza de levante, no sé cómo traducirlo, lift force, ¿verdad? Es la fuerza, por ejemplo, que siente el ala de un avión cuando se está desplazando por el aire. Hay una fuerza que levanta el ala y por eso el avión no se cae, gracias a Dios. Esa fuerza es perpendicular al movimiento del objeto. Otra fuerza que viene de contacto entre sólido y fluido es la fuerza de empuje, el thrust force. Eso ocurre cuando tenemos una hélice, un motor que hace que el fluido se mueva y induce una fuerza de empuje en el sólido. Por ejemplo, una lancha, cuando la hélice empieza a dar vuelta, la hélice empuja el fluido y el fluido sale hacia atrás. Ese empuje hace una fuerza sobre el bote que hace que el bote se mueva hacia el frente. Ese sería el thrust force que siente el bote. También un sólido que está sumergido o parcialmente sumergido en un fluido, sea gas o líquido, va a sentir dos fuerzas. Fuerza de presión, que viene de la presión que hace el fluido sobre el objeto sólido. Y aquí abajo al final a la derecha, una fuerza boyante. Vamos a hablar de estas fuerzas un poquito más. La fuerza boyante es la fuerza que hace que los objetos floten o que aparenten pesar menos cuando están sumergidos en un fluido. Aparte de estas fuerzas, en la derecha arriba, tenemos dos fuerzas que el libro las clasifica de contacto. Está la fuerza de tensión, ¿verdad? Que es la fuerza que se resiste a la separación de dos objetos. Podemos pensar en un cordón, una soga, una cadena, o simplemente dos objetos sólidos que están pegados. Y también tenemos la fuerza de resorte. ¿Okay? Sabemos que los resortes ideales, que es lo que vamos a considerar aquí, básicamente lo que modelan es una interacción entre los dos objetos. ¿Okay? En este libro vamos a hablar un poco más sobre la fuerza de resorte, la fuerza electrostática y la fuerza gravitacional.